Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El FMI aprobó el acuerdo stand-by con el país que facilitará un desembolso de $1.700 millones dentro de los próximos 28 meses. De inmediato, entrarán 300 millones provenientes del organismo financiero como parte de ese convenio. La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana, Marisol Vicens, consideró muy ventajoso para el país la firma del nuevo acuerdo con el FMI porque contribuirá al fortalecimiento de las finanzas públicas, además de un mayor control en los niveles de gastos en el endeudamiento y una disciplina fiscal. Entre el 2008 y lo que va del presente año, el Banco Popular Dominicano negoció $250 millones en préstamos que financiaron 52 proyectos de infraestructuras del sector turístico dominicano. El banco indicó que los estudios demuestran que luego de una crisis, el turismo es el sector con más rápida recuperación. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, consideró en Tokio que la cooperación entre Latinoamérica y Asia Oriental es algo fundamental y se debe fortalecer como un medio clave para volver a la senda del crecimiento. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, comenzando la semana como quien dice, porque primer día lunes era un día feriado y los dominicanos esos días feriados que son fin de semana larga normalmente nos tomamos un turismo interno y nos vamos a la playa y vemos cómo está el turista, lo que somos, tenemos esas inquietudes por la evolución de la economía normalmente. Traemos alguna idea de cómo anda el turismo cuando lo visitamos y vemos los movimientos y eso nos da un panorama un poco para poder orientar a los amigos televidentes que siempre nos privilegian con su presencia en sus televisores cuando estamos en el aire. Bueno, un placer, Luis César. Un programa muy privilegiado, ¿no es cierto? Sí, tenemos el placer y el privilegio de recibir a su excelencia el embajador de Francia en el país, el señor Roland Dubertrand, así que bienvenido, señor embajador. Un placer tenerlo con nosotros. Con usted vamos a abordar muchos temas de interés y obviamente el anuncio que vamos a detallar más a continuación, que va a ser esta visita oficial del presidente Leonel Fernández al inicio de diciembre en París. Pero antes de viajar a París con el presidente de la República, tenemos que revisar un punto obligado, porque se ha hablado mucho, no como del lobo, pero sí mucho de que viene el fondo, algunos más que otros en el equipo económico. Yo creo que desde el principio el gobernador del Banco Central estuvo muy claro en cuanto a la necesidad, lo dijo en varias oportunidades, de firmar con el fondo. Quizás otros en el equipo económico, como el secretario de Hacienda, quizás no tenía el mismo convencimiento al principio. Parece que los acontecimientos, especialmente hacia mitad de año, cuando se vio que definitivamente la puerta de los financiamientos estaba cerrada, y por otra parte la situación del sector eléctrico obligó a que pues se tome en cuenta lo que decían las agencias multilaterales, en este caso tanto el BID como el Banco Mundial, que sin un acuerdo con el fondo no iba a ser posible contar con su apoyo, y sin su apoyo no había posibilidad de cerrar la brecha financiera del año 2009, ni tampoco poder proyectar años 2010 y 2011 satisfactorio. Yo creo que eso terminó de convencer justo a tiempo al presidente de la República a tomar esta decisión de firmar con el fondo. Ya en el día de ayer en Washington el directorio, era realmente una formalidad más que todo, aprobó oficialmente la carta. Ya los primeros fondos del fondo van a llegar esta semana y parece que pues tendremos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y los agentes económicos estarán valorando
el impacto que va a tener en la economía dominicana ese flujo de recursos que va a producir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero yo quiero, Henry, hacerle una invitación a los amigos televidentes, porque en el día de mañana nosotros vamos a hacer un programa, el equipo de Agenda Económica, y vamos a analizar el acuerdo con el fondo, el impacto, las posibles políticas que se pudieran generar como consecuencia, como resultado de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también analizar las inquietudes que tienen diferentes sectores, porque hay mucha gente opinando sobre qué va a pasar, qué deberá hacer el gobierno con estos recursos. Y hay muchas inquietudes, incluso inquietudes políticas, porque hay gente que valora que estos recursos le van a dar un espaldarazo al gobierno para que pueda tener una gestión en términos electorales mucho mejor de la que hubiera tenido en caso de que no estuviera bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto realmente es sorprendente porque recordemos, como tú mencionabas, que el propio secretario de Hacienda en meses, hace no 6 o 7 meses, era uno de los principales opositores al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora parece de lo más contento, incluso salió una fotografía muy vistosa cuando se entregó la carta de intención al Fondo Monetario Internacional y estaba ahí de lo más sonriente, o sea que parece ser que ya él estaba convencido. Se parecía como tres mosqueteros ahí con Dominique Strauss-Kahn, que sí, él pudiera ser mosquetero, porque además de ser el director general del Fondo Internacional, también es, y mucha gente francés. Sí. Mucha gente recordó esos pronunciamientos del secretario de Hacienda cuando vio esa fotografía en los medios de comunicación, porque la verdad es que era bastante atractivo ver aquello después de lo que uno escuchó durante meses, que eran los pronunciamientos de algunos funcionarios públicos. Siempre tuvimos claro en el país quiénes eran los que estaban de acuerdo con el fondo y quiénes no. Y sabemos realmente que lo que obligó al fondo fue el hecho de que, como tú decías, se cerraron las puertas de los organismos internacionales para financiamiento al país, y era casi quitarle el oxígeno a una economía como la nuestra en un momento como el que estábamos viviendo de una situación fiscal como lo que se ha producido, donde los ingresos han crecido mucho menos de lo previsto y los capitales no estaban ingresando a la economía dominicana. Entonces había de alguna manera que buscar la forma de quitar o de flexibilizar esa situación para que el país pudiera tener ese respiro que le van a dar estos recursos. O sea que ya es un hecho, ya el fondo aprobó la carta de intención, ya sabemos que vamos a estar bajo este acuerdo con el fondo y sabemos que el gobierno va a tener recursos, como dice el acuerdo, para fines de inversiones en obras públicas y para el gasto social, y para tener una política económica contracíclica. Pero reitero, yo creo que este es un asunto que nosotros debemos ampliarlo, discutirlo más ampliamente en un programa como el que vamos a tener en el día de mañana. Sí, que ahí mañana se lo pide que tenga un análisis bien pormenorizado de todas las implicaciones, lo que hay realmente en la carta, que de hecho es un documento público, la pueden conseguir en la página, por ejemplo, del Banco Central, www.bancentral.gov.do. Yo creo que es una lectura importante porque nos da básicamente el norte de la economía hasta el año 2012, probablemente con 2 partes. Como dice la carta, habrá una política quizá más generosa, más flexible durante el primer semestre del año 2010, ya a partir de la segunda mitad del año 2010, tal como lo plantea el acuerdo, pues vendrá una serie de ajustes, pero eso va a ser parte de lo que tenemos que comentar en el día de mañana. Contracíclica va a ser hasta mayo del año que viene. No, usted dice hasta mayo, pero el fondo dice en la segunda mitad del año 2010, que parece que es casi lo mismo. O sea, que va a ser hasta junio. Yo digo hasta mayo, el fondo dice que es hasta junio. Sí, claro. Más o menos, ¿verdad? Está más, sí. Pero qué bueno. Pero yo creo que la gente entendió, ¿verdad? yo creo que la idea está clara de qué es lo que va a pasar. Y realmente yo creo que ahí es que está precisamente la preocupación de los opositores al gobierno, porque saben que el gobierno va a tener un buen respiro para hacer obras